Buenas tardes. En breves minutos empezamos la ponencia del doctor Pablo Quispe. Buenas tardes con todos. Este mes tenemos a cargo la Teleyec Hipertensión Arterial Asesino Silencioso. Estará a cargo del doctor Pablo Quispe Astete, médico cardiólogo del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. El doctor Pablo Quispe Astete es miembro adscrito en la Sociedad Peruana de Cardiología y tiene experiencia en hospitales de todos los niveles, además de ser un investigador. Sin más y con toda la gratitud de parte del Servicio de Medicina Preventiva y Salud Pública, damos pase al doctor Pablo Quispe Astete. Buenas tardes, doctor. Esperando les sea de utilidad la siguiente charla. Bueno, importante saber que la hipertensión arterial es una enfermedad sistémica. Se le llama asesino silencioso porque al inicio de la presentación clínica no hay ningún tipo de molestias. Y es posible de que cualquiera de nosotros, inclusive los que estamos escuchando, seamos hipertensos sin no saberlo, ¿no? Tenemos esa dificultad, ya que lamentablemente, como en toda sociedad, los pacientes acuden a los establecimientos de salud solo cuando presentamos molestias, ¿no? En este caso. Pero es importante saber qué es la presión arterial. En este gráfico tenemos señalado los vasos sanguíneos y la pared que lo forra alrededor en la parte interna llamada endotelio. En este órgano blanco, que es el endotelio, que es el más grande del cuerpo humano, van a circular los principales nutrientes sanguíneos, oxígeno, a través de un flujo que va tanto para nutrir a los diferentes órganos blancos, ya sea el cerebro, ya sea el corazón, ya sea los órganos de los ojos, el riñón, ¿no? El hígado. Y mientras tenga un flujo normal, un diámetro en calibre normal, la presión arterial va a ser la que mide la fuerza que justamente a través de estas paredes van a circular estos nutrientes. Pero ¿qué va a pasar si ese diámetro o ese calibre se vuelve muy estrecho? El vaso sanguíneo es estrecho, la presión va a incrementarse. Y eso va a provocar fenómenos, primero de compensación a nivel de los órganos y luego las molestias correspondientes. Dicho sea de paso, es importante saber de que primero la presión arterial sistólica va a aumentar con la edad. Llamamos sístole cuando el corazón se contrae. Llamamos diástole cuando el corazón se dilata. Entonces, al momento del movimiento cardíaco que se contrae, sístole, que se dilata o se relaja, diástole, esta con el tiempo va a aumentar fisiológicamente. ¿Por qué razón? Porque la proteína llamada elastina va a disminuir a medida que pasen los años, tornándose la pared arterial de manera rígida, o el término rigidez arterial. En este caso, si yo tengo un adulto mayor de 65, 70 años, comparando con la presión arterial sistólica de un joven de 30, 40 años, no podemos catalogar las mediciones de la misma forma. Para ello hay parámetros que a continuación vamos a ver, que de alguna manera nos va a poder evaluar al paciente cuando éste es hipertenso, cuando no, de acuerdo al grupo etario, por supuesto. La presión arterial diastólica, que es la presión en la cual ejerce el corazón cuando se relaja,
va a alcanzar su pico a los 60 años en varones y en las mujeres a partir de los 70 años y esta tiende a caer. Recordar que la hipertensión arterial cada vez hay detección en pacientes más jóvenes, punto de corte 18 años, en un 35% de los casos. 40 a 50% ya es en una edad media entre los 50 años hacia más, y más del 68% de pacientes mayores de 60 años son hipertensos. Es decir, estos datos básicamente son más predisponentes en los países desarrollados o en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Pero acá en el Perú, a través del ENDES, se realizó un informe nacional el año 2022 donde se reporta casi 5.5 millones de personas, el punto de corte más bajo, ¿eh? Ya no 18, sino 15 años, que presentan hipertensión arterial. Es decir, la quinta parte aproximadamente, o 22.1%, si lo quieren llamar así, de este grupo poblacional ya tiene diagnóstico de hipertensión arterial, a tal punto que se llega a las escalofriantes cifras de 1 de cada 2 peruanos tiene hipertensión arterial. Y 1 de cada 2 peruanos desconoce que es hipertenso. Y 1 de cada 3, a pesar de que está manejando su presión arterial en el tema de la medicación u otras formas, no logra mantener su presión arterial por menor de 140 a 90 milímetros de mercurio, que es el punto de corte en su gran mayoría de casos. Pero, ¿en qué consiste la historia natural de la hipertensión arterial? Se dice que el 90% de estos casos son desconocidas o de etiología idiopática y el 10% vienen las demás. Algunos le dicen secundarismos, o preferimos hablar de factores genéticos, preferimos hablar de pacientes con sensibilidad a la insulina o intolerancia a la misma una vez que se convierte en la diabetes mellitus, dislipidemia, obesidad o sensibilidad al sodio. Este último importantísimo porque la dieta rica en sal no favorece el desarrollo de la enfermedad, más bien la progresa y la deteriora y malogra las estrategias terapéuticas medicamentosas que ésta pueden ser óptimas. Asimismo, hablando de sensibilidad del sodio, la ingesta de sal y el estrés, este último considerado la pandemia del siglo XXI, también contribuye al incremento de la presión arterial. Pero hay unos valores que nosotros tenemos que tener presente en los controles de la presión arterial, en el límite de la presión considerada con valores normales y el estadio antes de la presión alta, llamada prehipertensión, o si quieren llamarlo, presión arterial normal alta. Una vez que no se controla o pasamos esta etapa, ya tenemos el diagnóstico de hipertensión arterial establecida, que puede complicarse con daño de órgano blanco y se manifiesta a través de accidentes cerebrovasculares, hipertrofia del ventrículo izquierdo, infarto agudo del miocardio, insuficiencia renal, papiledema o retinopatía hipertensiva e insuficiencia renal o nefropatía hipertensiva también. ¿Correcto? A su vez, llegamos a la insuficiencia cardíaca de etiología hipertensiva en el caso del corazón. Es decir, si hablamos de hipertensión arterial complicada, ya tenemos que observar evidencias del daño de órgano blanco, pacientes con trastorno de sensorio, pacientes con hemiparesia o trastorno de motilidad, pacientes con pérdida de agudeza visual a través de la retinopatía, pacientes con proteinuria elevada, depuración de creatinina menos del 25%, por ejemplo, una insuficiencia renal marcada, pacientes con disnea, edema de miembros inferiores, dolor torácico, infarto agudo de miocardio o insuficiencia cardíaca, o en su defecto la hipertrofia del ventrículo izquierdo como una de las principales características del daño de órgano blanco. Este último es importante señalar que se produce ante el incremento de la fuerza de la presión arterial y al mecanismo de compensación de crecimiento celular del músculo cardíaco, que se traduce justamente en eso, hipertrofia del ventrículo izquierdo. Y eso va a contribuir al aumento de la masa y volumen y el tamaño de las cavidades cardíacas,
tornándose una insuficiencia cardíaca de etiología hipertensiva, ¿no? Pero, ¿qué viene a ser un paciente hipertenso? Es un paciente que sufre importantes variaciones de presión arterial a lo largo del día o a lo largo de los próximos días, que se traducen en molestias como dolor de cabeza, mareos, cefaleas, y que de alguna manera no nos podemos conformar con una sola medición, ya que el paciente refiere que en más de 2 o 3 oportunidades en la consulta puede haber recibido mediciones elevadas de la presión arterial y en ocasiones en separadas en contexto, en lugar y en tiempo sobre todo. Por eso es que nosotros tenemos que diferenciar los fenotipos de la hipertensión arterial, diferenciando, reitero, ya sea en la consulta o con los procedimientos que nosotros en torno al diagnóstico de hipertensión arterial podemos tener. El punto de corte en los dispositivos como MAPA o AMPA, este último monitoreo ambulatorio de presión arterial en casa, el punto de corte va a ser 130/80. Y en la consulta o en la visita al establecimiento de salud, el punto de corte es 140/90. En ambas van a observar que cuando se exceden por un estado emocional o porque simplemente el médico o profesional de la salud está presente, el paciente va a elevar la presión en el acto, llamándose hipertensión arterial de bata blanca. Pero si en casa este mantiene los valores elevados, ya pasa a la categoría de hipertensión arterial sostenida o hipertensión arterial verdadera. Al revés, si yo tengo un estadio de prehipertensión o normotensión, pero en casa yo tengo valores elevados de presión arterial, ya estaríamos ante una hipertensión arterial enmascarada. Esta última es la más peligrosa, sobre todo en adultos mayores, porque según los lecturas de mapa, podemos detectar incremento de la presión arterial sistólica en las noches o en las madrugadas, y eso se va a traducir en mayores posibilidades del desarrollo de un accidente cerebrovascular y principal motivo de emergencia en los adultos mayores. Entonces, ¿a quién debemos medir la presión arterial? Dependiendo de las medidas de la presión arterial en el tema de los valores, porque primero hablamos de la Sociedad Europea de Cardiología, en la cual el punto de corte va a ser 130/80 para prehipertensión o presión arterial normal alta, y en la Sociedad Americana del Corazón o la Academia Americana del Corazón, el punto de corte es 120/80. Es más agresivo el manejo en estos casos. Pero en ambas situaciones, la presión arterial óptima al margen del grupo etario, sobre 120/80, la presión debemos controlarla cada 5 años porque se trata, en la gran mayoría de casos, de pacientes jóvenes o bien controlados o sin factores de riesgo cardiovascular, por lo menos evidente. Ahora, si la presión arterial sistólica de 120/129 y la diastólica de 80/84, esta intersección de mediciones de presión arterial va a bajar a 3 años. Y si tenemos la prehipertensión, en 130/139 la sistólica, 85/89 la diastólica, grandes posibilidades de tener una hipertensión arterial enmascarada, a la cual vamos a utilizar el dispositivo electrónico, que es el mapa, con las mediciones ambulatorias en domicilio, que es el AMPA, y una vez al año por lo menos debemos controlar este tipo de pacientes. Pero si la hipertensión arterial ya supera el punto de corte de 140/90, tenemos que confirmarlo con las varias mediciones en las consultas y también utilizar el mapa o el AMPA para confirmar el diagnóstico. Pero nosotros cometemos el error como personal de salud de subdiagnosticar o sobredimensionar los valores de la medición de la presión arterial. Tiene que haber condiciones para que el paciente pueda ser evaluado como corresponde, teniendo en cuenta que debe tener el confort correspondiente tanto del personal de salud como del mismo paciente. En el caso del paciente, que la gran mayoría viene con molestias, debemos sugerirle que guarde silencio. Tiene que apoyar el brazo a la altura del corazón para la correcta medición de la presión, colocar el brazalete idealmente sin ropa para facilitar la audición al momento de la auscultación de las presiones, así como usar el brazalete del tamaño adecuado, teniendo en cuenta que los dispositivos, ya sean esfingomanómetro o tensiómetro digital, tienen que estar bien calibrados y dentro de los parámetros de aceptación para su uso. Los pies tienen que estar apoyados en el suelo,
No debe cruzar las piernas, esta última es señal de nerviosismo y por ende ansiedad. Y tener la vejiga vacía por lo mismo, justamente porque al estar ansioso o nervioso, los valores de la presión arterial pueden variar. Y la espalda, por una correcta posición, debe estar apoyada en la silla posterior, en la montura posterior. Los dispositivos automáticos también son valederos en caso de no haber esfingomanómetro. Para eso, el paciente debe estar en absoluto reposo, no debe haber bebido alcohol, 30 minutos por lo menos antes del examen, debe estar bien relajado, debe estar tomándose la presión en algunos casos en las mañanas al levantarse o al atardecer, eso siempre y cuando se le indique al paciente que los controles lo haga en casa también. Estas instrucciones que ven acá a continuación es de pacientes en casa, por ejemplo. Como decía, en la Sociedad Americana del Corazón, el punto de corte para ellos es 120 sobre 80. 120 a 29, 129 en la sistólica y menos de 80 en la diastólica, ya le consideran presión arterial elevada. E hipertensión grado 1 a partir de 130 a 139 la sistólica, 80 a 89 la diastólica. Hipertensión arterial nivel 2 y crisis de hipertensión más allá de 140 y 180 la sistólica, más allá de 90 y 120 la diastólica. Esto obedece a la alta incidencia y diagnósticos de enfermedades metabólicas que aumentan los riesgos cardiovasculares. Recordemos que la obesidad es una de ellas y se ha detectado obesidad infantil. Es la necesidad que ellos tienen como población para poder clasificar y estratificar al paciente antes de hacer el diagnóstico. Pero en la gran mayoría, siguiendo la temática de hipertensión arterial en la sociedad americana, tenemos que tener presente que los valores de la presión arterial sistólica y diastólica van a variar de acuerdo a los estadios. Asimismo, el paciente o familiar que está acompañando al mismo, teniendo presente en estos valores, va a tener conciencia de convocatoria o acudir al establecimiento de salud más cercano si tenemos un fenómeno de crisis hipertensiva. Aprovechando este ítem, tenemos que diferenciar crisis hipertensiva y urgencia hipertensiva, porque ambas son una definición que puede entrar en confusión. La crisis hipertensiva puede tornarse como amenaza de vida porque hay un daño de órgano blanco, puede ser una muerte súbita, eso se convierte en una emergencia hipertensiva. Y la urgencia hipertensiva es la ausencia del daño de órgano blanco, pero con valores muy elevados de la presión arterial. El personal de salud o el médico tratante que recibe al paciente debe estar en condiciones de poder diferenciar ambos diagnósticos. Entonces, los factores predisponentes para tener hipertensión arterial y generalmente asintomática en su inicio de enfermedad, la más frecuente, aunque no lo crean, tenemos la obesidad, el aumento de las mediciones del diámetro abdominal en varones y mujeres debe estar presente para que nosotros nos demos cuenta que este paciente, además de hipertenso, puede tener dislipidemia o puede tener diabetes o resistencia a la insulina y, sobre todo, condiciones para que teniendo las tres patologías aumente la posibilidad de, por ejemplo, tener un infarto agudo de miocardio o un accidente cerebrovascular. La nicotina o tabaquismo también se convierte en otro factor predisponente porque esta sustancia es nociva para las paredes arteriales, sobre todo del corazón, provocando vasoconstricción. La sal está comprobada que también obedece a un fenómeno de aumento de la presión ortostática, hidrostática, percapilar y sobre todo alteración a nivel de los canales de sodio que justamente incrementan los valores de hipertensión arterial, de la presión arterial y el sedentarismo, que es el fenómeno más frecuente. Comparando las décadas anteriores en que no existía el control remoto, en que no había muchos ascensores, en que no había internet, en que no había los medios de comunicación, teléfono, celular, y cada uno tenía una actividad física mucho más frecuente con respecto a los últimos años. Los factores justamente predisponentes
que condicionan una hipertensión arterial pueden clasificarse en modificables y no modificables. Estos últimos, no hay nada que hacer. Todos vamos a tener en algún momento más de 50, 60 años. El sexo masculino con respecto al femenino tiene más predisposición 2-1 en realizar enfermedades de índole cardiovascular. La raza afroperuana, afroamericana o africana tiene de alguna manera más predisposición de hipertensión arterial con respecto a otro tipo de razas. Y si yo tengo papá y mamá hipertenso o familiares cercanos hipertensos, de 25 a 50% de ocasiones puede tener altas posibilidades de tener hipertensión arterial, hablando de los hijos y los descendientes correspondientes. Pero sí tenemos la posibilidad de modificar estos factores, ya sea metabólicamente o a través de actitudes o comportamientos, erradicando el tabaquismo, el alcohol, tener mayor actividad física, aportar alimentaciones bajas en sal y sobre todo manejar un estatus emocional de la mejor forma posible, porque también está comprobado que el estrés y la ansiedad condiciona a un mayor riesgo de hipertensión arterial a pesar del manejo. Y en el tema metabólico, definitivamente controlar mejor los niveles de glucosa, los niveles séricos de colesterol y triglicéridos, e ir al nutricionista para mejorar peso y talla, sobre todo el peso. Disculpe. Bueno, disculpen, fallas técnicas. Continuando, una vez que el paciente acude al establecimiento, obviamente por las molestias, sabiendo que es asintomática porque muy pocos van por cuenta propia por un tema de screening o control, vienen más que todo por cefaleas, visión borrosa, confusión, alteraciones en la visión y en algunos casos epístasis o hemorragias nasales. Entonces, tenemos que tener presente, a ver, disculpen, quiero avanzar la siguiente diapositiva y ya, perfecto. Continuando con la exposición, el factor de riesgo más importante de una enfermedad cardiovascular siempre va a ser la hipertensión arterial. Está catalogada la hipertensión arterial como una de las principales causas de muerte, superando el cáncer, superando las enfermedades contagiosas como la tuberculosis o las infecciosas como VIH-Sida. Es por eso que un buen control de la presión arterial va a reducir el 40% de posibilidades de realizar ictus o ACV y un 15% de un riesgo de infarto agudo de miocardio. El paciente ya con falla cardíaca de origen hipertensivo se va a sentir mucho mejor controlando la presión arterial. También la enfermedad arterial periférica y la enfermedad renal en fase terminal va a mejorar su estatus de vida controlando la presión. En el caso de las presiones arteriales sistólicas en adulto mayor, como estaba comentando, esto va a obedecer a la rigidez de grandes arterias, justamente por la pérdida de elastina o en su defecto, teniendo en cuenta que las presiones arteriales en adulto mayor va a ser diferente a uno de mediana o joven edad. Las causas de muerte, el infarto miocardio se lleva el 50% como complicación de la hipertensión arterial, el 33% de ACV y 10 a 15% de casos en insuficiencia renal, en caso de pacientes no controlados, por supuesto, ¿no? Para eso tenemos, en primer lugar, comenzar a hacer ejercicios, actividad física recomendable de 5 veces por semana, de 10 a 25 minutos al día. Abandonar el tabaco, bajar de peso, porque ya por cada kilo del mismo se disminuye en 2 milímetros de mercurio. Dejar el alcohol, el consumo de sal, la dieta DASH, consumir más frutas y verduras
y el consumo de grasas saturadas. Algunos pacientes que les gusta la comida chatarra o en su defecto golosinas, ¿no? Con saborizantes, ¿no? Por eso es que en nivel de evidencia de la modificación de estilo de vida, la reducción de peso va a obedecer a una pérdida de 5 a 20 milímetros de mercurio, siempre y cuando mantengamos el peso corporal normal. 8 a 14 milímetros de mercurio si tenemos una adecuada dieta. 2 a 8 milímetros de mercurio si redujimos la ingesta de sodio. 4 a 9 milímetros de mercurio si hacemos actividad física aeróbica por lo menos 30 minutos. Y 2 a 4 milímetros de mercurio a nuestro favor si a lo mucho consumimos 2 copas al día de vino en varones o una copa en mujeres. El tabaco nos ayuda, pero tenemos que agregar más conductas habituales. La dieta DASH es el grupo de alimentos que nosotros podemos incorporar en nuestra olla común, ya sea en vegetales, granos derivados, frutas, lácteos descremados, eh, carne de aves y pescados. Siempre se recomienda eso mucho más por los antioxidantes, ¿no? A diferencia de la carne de res y la carne de cerdo, ¿no? Los frutos secos y semillas también por el alto contenido de fibra y energía. Entonces, generalmente nosotros tenemos un arsenal de medicamentos que nos va a ayudar a diferenciar la utilidad de cada uno de ellos de acuerdo a la patología propia del paciente o a la comorbilidad o a la enfermedad de fondo ocasionada por la hipertensión arterial de larga data, ya sea en falla cardíaca, ya sea en infarto agudo de miocardio, ya sea en pacientes con enfermedad arterial periférica, ya sea con intolerancia a la glucosa, dislipidemia, ¿no? De alguna manera se relacionan con la hipertensión arterial. Pero acá en el Perú nosotros estamos ordenados en el tema de recepción de pacientes. Es cierto, podemos tener crisis en el Sistema Nacional de Salud, pero de alguna manera dentro de nuestras limitaciones y valioso recurso humano que podemos tener, nuestros primeros colegas o personal de salud de avanzada vienen a ser los de primer nivel de atención, porque ellos van a ser los encargados de distinguir qué hipertenso tiene un riesgo cardiovascular bajo, moderado, o que puedan ser controlados, sobre todo si ya fueron tratados en hospitales, ¿no? Pero, ¿qué pasa con aquellos pacientes que son hipertensos con un riesgo cardiovascular elevado o muy alto? Van al segundo nivel de atención. Generalmente el médico internista es el que los va a recepcionar, pero también aquellos pacientes que ya están controlados con riesgo cardiovascular muy alto pueden ser vistos por ellos. Y en el tercer nivel de atención, aquellos hipertensos que son de difícil manejo, hipertensos que sí pueden estar controlados, pero teniendo el material biomédico para el diagnóstico exacto y para complementar o en su defecto diagnosticar si hay complicaciones de la misma. Acá entra el médico cardiólogo y el enfoque multidisciplinario de acuerdo a las comorbilidades del paciente. Por eso es que la hipertensión arterial es una enfermedad que debemos tener presente que está dentro de los vasos sanguíneos y, e incluye la fuerza que aumenta en el traslado de los nutrientes a los diferentes órganos. Más del 30% a nivel mundial está afectado con esta enfermedad. Tenemos los medios, tenemos la información, tenemos los profesionales, sabemos cómo prevenirla, pero lo que nos aterra es que estaba avanzando a niveles escalofriantes. Si comparamos con los pacientes de hipertensión arterial de hace 20, 30 años, aumenta esta incidencia cada vez en más jóvenes. Tomando en cuenta en este gráfico que en un corazón sano, en una arteria sana, el flujo sanguíneo va a ser normal. En un corazón hipertenso va a haber dilatación de paredes ventriculares o aumento de las cavidades y va a haber engrosamiento o aumento del grosor o hipertrofia del músculo cardíaco a tal punto que las arterias van a ser bloqueadas, el flujo sanguíneo va a ser reducido y tenemos inclusive la arteriosclerosis presente. Es por eso que la presión arterial normal lo ponen de corte 120-80 y cuando se modifica hasta llegar a 140-90, llamamos como diagnóstico de hipertensión. Para terminar,
Debemos tener presente primero que la hipertensión arterial es una de las principales causas de muerte en el mundo. 1 de cada 4 peruanos mayores de 18 años tiene hipertensión arterial. La mitad de los que son hipertensos no saben que la padecen. No lo saben por la asintomatología. Paciente que no se controla, paciente que no refiere molestias, va a debutar con un ACV, va a debutar con un infarto agudo de miocardio, por eso se le llama asesino silencioso, porque avanza sin que nosotros nos demos cuenta. Y solo 1 de cada 5 pacientes hipertensos que a duras penas, esforzándose con un cambio de estilo de vida, con adecuada alimentación, con la adecuada medicación, es diagnosticado, puede normalizar sus niveles de presión arterial. Muchas gracias por su atención. Espero les haya sido de utilidad. Estoy allá a sus preguntas. Muchas gracias, doctor. Quienes quisieran hacer preguntas pueden escribirlas por el chat. Mm, Tengo aquí, a ver, tenemos una primera pregunta. Dice, ¿cuál es el valor normal de presión arterial en el adulto mayor? ¿Y cuándo es denominado hipertensión arterial? Muy buena pregunta. Estamos hablando justamente de grupo etario. El punto de corte siempre va a ser 140-90 como parámetro de la ruptura de equilibrio de los valores en la presión arterial sistólica y diastólica. Teniendo en cuenta, reitero, que la elastina desaparece progresivamente en el endotelio vascular de los adultos mayores, la presión arterial va a fluctuar un poco más con respecto a la edad media o a la edad joven. El punto de corte para un adulto mayor considerado controlado sería de 120/70 a 130/80 de milímetro de mercurio. Ese sería el rango adecuado para un hipertenso, perdón, para un paciente adulto mayor controlado, en todo caso, si tenemos el diagnóstico de hipertensión arterial controlada o paciente que no ha tenido hipertensión, cosa que es bastante difícil porque a medida que hay más edad, mayores posibilidades de presión alta puede tener. Hay una observación con respecto a este valor. Si nosotros tenemos, por ejemplo, un joven de 110/60 de 35 años, en un adulto mayor ese valor es considerado hipotensión. Debemos tener presente también que a partir de los 40 o 45 años nosotros perdemos el reflejo de la sed. Pacientes jóvenes o relativamente jóvenes que juegan o practican un deporte terminando de esta actividad física, uno se hidrata. Pero en uno de mayor edad que también hace su esfuerzo físico, pierde esa condición y crónicamente se deshidratan. Y eso se traduce en una hipotensión. Hay pacientes que llegan a consulta por otra comorbilidad, tú le mides la presión es 160 o 110/60 de un paciente de 70 años y los colegas, sobre todo en el primer nivel de atención, pueden catalogarlo como presión normal. No es así. El gran nivel de desnutrición y deshidratación en adultos mayores es alarmante y por ende tendríamos que hacer un manejo integral verificando las causas de la misma. La segunda pregunta, ¿cuál era? Perdón. Sí. eh, Cuando le dan tratamiento a un paciente hipertenso que llega a la consulta descompensado, ¿cuánto tiempo el familiar debe esperar para saber que el tratamiento está surgiendo efecto? Esa pregunta es bastante compleja porque primero tenemos que recordar que el tratamiento para la hipertensión arterial es individualizado. Tenemos que observar qué comorbilidades tiene el paciente. Si es un paciente obeso, si es un paciente tabaquista, si es un paciente dislipidémico, si es un paciente con alteraciones en el estado emocional, estresado, paciente que tiene factores genéticos muy marcados para tener hipertensión arterial. Hablando en un promedio, eso se va a establecer de acuerdo a los controles posteriores. Generalmente aquellos pacientes que no son controlados se les cita mensual. Pacientes que responden al tratamiento se les cita cada 3 meses. Pacientes que no responden a monoterapia se les indica terapia combinada.
se les indica terapia más, más intensa, digamos así, con respecto a aquellos que no me responden a tratamiento de 3 o más fármacos, ¿no? Entonces, esa respuesta es variable. Pero reitero, se espera que a los 3 meses de indicado en promedio el tratamiento, el paciente mejore. Y no solamente a nivel de valores, sino en sus condiciones de vida. Pacientes que vienen con zumbido de oídos, pacientes que vienen con cefalea, mareos, una vez que modifican su estilo de vida, se alimentan con bajo en sal, hacen ejercicios, hacen actividad física, cumplen o hay mayor adherencia al tratamiento, se puede esperar ese tiempo prudencial que el mismo paciente te va a decir que hay mejoría clínica con respecto al inicio. Tenemos otra pregunta. Doctor, buenas tardes. Por favor, ¿podría indicarnos los valores de presión arterial en gestantes y en qué brazo se toma? Bueno, no toqué ese tema porque ginecología también entra a tallar ahí. En los controles prenatales eh, hay un fenómeno por el doble gasto cardíaco que el paciente, la gestante lleva por tener un ser vivo dentro. Es más, inclusive, dependiendo de la edad de la paciente, tenemos que distinguir los diagnósticos de síndrome de daño endotelial, le llaman, lo que llamamos preeclampsia o eclampsia, ¿no? Eh, Generalmente, si tenemos mujeres gestantes de, no sé, quiero creer a partir de los 18 años hasta los 40 años, se espera que haya una caída de 20 milímetros de mercurio en la sistólica y 10 milímetros de mercurio en la diastólica, eh, por el fenómeno del embarazo propiamente dicho. Entonces, al revés, si yo tengo, por ejemplo, una gestante que siempre ha manejado presiones de 100/60 y en el tercer trimestre o ya para las 36 o 38 semanas de embarazo, maneja presiones arteriales de 140/90, tiene edema de miembros inferiores, tiene cefalea o escotomas, ya estamos hablando de una preeclampsia, ¿no? Con criterio de severidad, ya sea leve o máxima, ¿no? Ese es un caso. El otro caso es si yo tengo una paciente igual, de mediana edad, de 100/60, y me hace 140/90 o 150/100 luego de dar a luz, es una gestante o es una puérpera con un diagnóstico de hipertensión arterial sobreagregada. Pero si yo tengo una paciente, antes de embarazarse, manejaba presiones de 140/100 y se le controla con algunos fármacos muy limitados por sus efectos teratogénicos y da a luz y vuelve a tener presión arterial, significa que esta paciente sí la tuvo siempre. Entonces, más que saber los valores de una gestante, es identificar si ésta ya tiene la presión arterial o va a adquirirla después del parto. Porque también tenemos que diferenciar la proteinuria de esta paciente, que me va a indicar justamente la preeclampsia. Entonces, la diferenciación, reitero, de 20 milímetros de mercurio por encima de este valor en la sistólica, por encima de 10 en la diastólica, podemos hablar de un fenómeno de síndrome de daño endotelial. Pero generalmente, dependiendo de la edad de la gestante, de 18 a 40 años, pueden manejar de 90/60 a 120/70 milímetros de mercurio como presiones aceptables, ¿no? Se ve, dependiendo de cada paciente, la evolución de los valores de presión arterial. Ok, para ir cerrando, vamos a hacer dos preguntitas más y para seguirnos al tiempo, ¿sí? Dice, ¿a partir de qué edad debemos comenzar a tomar la presión? Ya, esto obedece a un control de la presión arterial, en primer lugar, por un tema de evaluación. Eh, Hasta hace algunos 10 a 15 años se consideraba tener una edad media de 50 por lo menos para poder recién chequearnos.
para ver en qué estado clínico nos encontramos. Pero con el correr de los años se ha incrementado o mejor dicho, cada vez son más jóvenes los hipertensos. Se bajó a 40 años, luego a 30 años, a tal punto que se está llegando, de acuerdo a la incidencia y prevalencia de la hipertensión arterial, idealmente entre los 18, 20 años podemos controlar la presión arterial porque nos hemos encontrado con datos de hipertensión arterial en jóvenes. Por ejemplo, aquellos que tienen nefropatía, daño en la estenosis renal, pacientes que de alguna manera tienen otras condiciones para desarrollar hipertensión arterial a edad temprana. Pero cada 5 años, como puse en un cuadro, se evalúa la presión arterial normal en el caso de pacientes sin factores de riesgo. Cada 3 años cuando hablamos de prehipertensión y cada año cuando ya tenemos el diagnóstico correspondiente de acuerdo a la respuesta del manejo hipertensivo. Y la otra pregunta era, disculpe. Sí, la última pregunta sería, ¿qué diferencia la hipertensión arterial emocional y se emplea el mismo tratamiento que en la hipertensión común? Ya. A medida que pasa el tiempo, los conceptos cambian. La hipertensión arterial emocional es conocida como la hipertensión de bata blanca. Aquellos pacientes que manejan presiones elevadas durante la atención en consulta y en casa manejan presiones arteriales normales. Pero si este paciente tiene conductas desfavorables como alta ingesta en sal, si este paciente maneja valores de prehipertensión 130/80, por ejemplo, y es diabético, entonces ese paciente puede recibir tratamiento de acuerdo al esquema terapéutico. En la gran mayoría, primero es controlar con un dispositivo llamado MAP, que es el monitoreo ambulatorio de presión arterial, que consiste en controlar la presión cada 15 minutos durante el día, cada 30 minutos en la noche, y al día siguiente descargar la curva de mediciones de la presión arterial para poder nosotros hacer el diagnóstico. Es el gol estándar del diagnóstico de hipertensión arterial, el MAPA. Si en los lugares alejados, sobre todo en la gran parte de nuestra realidad, tenemos el AMPA, que son las mediciones de 2 a 3 veces por semana, cada uno entre las 10 de la mañana y 5 de la tarde, controles de presión arterial en las condiciones adecuadas. Si esto excede por encima de 130/80, podemos considerar paciente hipertenso y él también va a recibir tratamiento. Entonces, debemos alejar ese concepto de que solamente los de bata blanca no van a recibir tratamiento. Tenemos que observar que estos últimos también pueden tener factores de riesgo cardiovascular previo. Ahí la historia cambia. También recibirían, de acuerdo a esas condiciones, manejo médico de hipertensión arterial. Ok, entonces, de todas maneras agradezco a todas las asistentes a la ponencia, agradezco también al doctor Quispe, ha sido una ponencia magnífica, bien explicada, yo creo que nos hemos ido con con dudas bastante resueltas y esperamos que nos pueda acompañar en otra oportunidad. Muchas gracias por su presencia en esta ocasión. Muy amable. Gracias por la convocatoria y a su servicio. Ok, muchas gracias. Hasta una próxima oportunidad. Ok, muy amable.